Mike Tyson, segmento 3. Los que lo golpearon y lo hicieron. Estilo narrativo. Gay Talese combinado con la voz directa del propio Tyson en sus entrevistas. Razón. Talese construye al atleta desde adentro. Y Tyson tiene suficiente voz propia para que el mejor servicio que puedo hacerle sea citarlo con precisión cuando habla y analizarlo con honestidad cuando no habla. Tyson ha dicho en múltiples entrevistas algo que sus fanáticos más ruidosos raramente citan porque incomoda la narrativa del Invencible. Que cada hombre que lo golpeó le enseñó algo que ningún entrenamiento en el gimnasio podía enseñarle. Que el dolor específico de cada derrota tenía información dentro que la victoria no podía dar. Empecemos con los que lo formaron antes de las derrotas. En el Tryon School for Boys, antes de que Cus llegara a su vida, Tyson peleaba en el patio de la manera en que los niños de Brownsville pelean. Sin técnica, con furia, con la intención de terminar las cosas rápido porque en la calle las peleas largas atraen más problemas. Bobby Stewart, el consejero que lo vio pelear y reconoció algo diferente, le enseñó los primeros rudimentos de boxeo técnico. No porque tuviera el nivel de Cus. Porque fue el primero en decirle que lo que tenía en las manos podía ser algo más que destrucción. Esa distinción, entre el uso de la fuerza como destrucción y el uso de la fuerza como arte, es la primera enseñanza real que Tyson recibió sobre sí mismo. Stewart no le enseñó a pelear mejor. Le enseñó que había una diferencia entre pelear y boxear, y que él podía aprender la segunda. Cus D'Amato llegó después y construyó sobre eso. Lo que Cus le enseñó a Tyson sobre el miedo es la enseñanza más citada de toda su carrera y merece ser citada con precisión porque Tyson la repite en sus propias palabras mejor de lo que cualquier paráfrasis puede hacerlo. Cus le decía que el miedo es el mejor amigo del boxeador. Que el hombre que dice que no tiene miedo antes de una pelea miente o es estúpido. Que el miedo produce la adrenalina que hace más rápidos los reflejos, más aguda la percepción, más explosiva la reacción. Que la diferencia entre el cobarde y el valiente no es que uno siente miedo y el otro no. Es que el valiente actúa a pesar del miedo y el cobarde deja que el miedo actúe en su lugar. Tyson repite eso en entrevistas décadas después de la muerte de Cus con la precisión de alguien que no solo memorizó las palabras sino que las vivió. Dice que antes de cada pelea grande tenía terror. Terror real, físico, el tipo de miedo que te hace querer salir corriendo. Y que aprendió de Cus a usar ese terror como combustible en lugar de como freno. Esa enseñanza trasciende el boxeo completamente. Es la descripción más honesta disponible de cómo funciona el coraje en cualquier campo, en cualquier momento, para cualquier persona. No es la ausencia del miedo. Es la decisión de actuar mientras el miedo está presente y reconocido. Ahora los contrincantes específicos que lo formaron. Trevor Berbick. El hombre a quien Tyson le quitó el campeonato en noviembre de 1986, haciéndose el campeón más joven de la historia del peso pesado con 20 años. Berbick era un boxeador técnicamente sólido con experiencia que incluía haber peleado con Muhammad Ali en la última pelea de Ali. Lo que la pelea con Berbick le enseñó a Tyson no fue sobre las capacidades de Berbick sino sobre las propias. Que el sistema de Cus funcionaba contra boxeadores experimentados que habían preparado estrategias específicas para enfrentarlo, que el Peekaboo producía ángulos de ataque que los oponentes preparados para defenders convencionales no podían leer correctamente, que la velocidad combinada con el movimiento de cabeza era en la práctica tan efectiva como Cus había dicho en teoría durante años de entrenamiento. Berbick no lo golpeó de manera que le enseñara algo sobre sus límites. Le enseñó que no los había alcanzado todavía. Michael Spinks. La pelea de junio de 1988 que duró 91 segundos y que muchos consideran el pico absoluto de Tyson como boxeador. Spinks era campeón invicto, había derrotado a Larry Holmes 2 veces, era técnicamente sofisticado y físicamente preparado. La pelea terminó antes de que empezara porque Spinks entró al ring con el miedo ya ganado. Tyson lo describe con honestidad en sus entrevistas. Que podía ver en los ojos de Spinks antes de que sonara la campana que la pelea estaba terminada. Que el trabajo psicológico que había hecho durante las semanas previas, la imagen que proyectaba, la manera en que se movía en el pesaje y en la ceremonia previa, era parte del boxeo tanto como los golpes. Eso es una enseñanza sobre la competencia que trasciende el deporte. La pelea se gana o se pierde antes de que empiece.
Las condiciones psicológicas que el competidor establece antes del enfrentamiento determinan el margen dentro del cual el enfrentamiento se desarrolla. Tyson en su mejor momento era tan devastador psicológicamente como físicamente, y entendía la diferencia entre los dos y la relación entre ellos. Buster Douglas. Tokio, febrero de 1990. Esta es la enseñanza más importante que ningún contrincante le dio a Tyson y la que él mismo nombra con más honestidad. Douglas entró a esa pelea como enorme favorito a perder. Las apuestas lo daban con posibilidades mínimas. Nadie en el establishment del boxeo esperaba que Tyson perdiera. Y Douglas, que había pasado años siendo un talento prometedor que no terminaba de concretar su potencial, llegó a Tokio con algo que ningún análisis técnico podía cuantificar. Su madre había muerto semanas antes y Douglas había decidido que iba a ganar esa pelea por ella. Tyson dice en sus entrevistas sobre esa noche que Douglas era diferente. Que podía sentir en el ring que algo no funcionaba de la manera en que normalmente funcionaba, que sus golpes no producían el efecto que producían en otros. Que en el octavo round Douglas lo tiró al lona y él no entendía completamente lo que estaba pasando porque nunca había estado en ese lugar antes. La enseñanza que Tyson extrae de Douglas en sus propias palabras es esta. Que la motivación que viene del dolor más profundo posible, del duelo, de la pérdida que no se puede reparar con ningún resultado deportivo, produce un tipo de determinación que el entrenamiento físico solo no puede generar ni contrarrestar. Douglas esa noche no peleó contra Tyson. Peleó para su madre muerta. Y eso era una fuerza que Tyson, que en ese momento de su vida estaba en el proceso de perder la dirección que Cus le había dado, no podía igualar. Evander Holyfield. Las dos peleas con Holyfield son la enseñanza más técnica que Tyson recibió de un contrincante en términos de estrategia y preparación. Holyfield había estudiado a Tyson con una disciplina que Tyson no esperaba porque había llegado a creer que la preparación de sus oponentes era irrelevante dada la diferencia de nivel. Holyfield encontró específicamente que Tyson era vulnerable al golpe derecho recto lanzado cuando Tyson se movía hacia adelante, y construyó su estrategia entera alrededor de ese punto específico. Tyson dice que Holyfield era el boxeador más valiente que enfrentó. Que lo golpeaba y Holyfield respondía con más. Que la primera pelea le enseñó que había hombres que no podían ser intimidados psicológicamente porque su determinación era más profunda que el miedo físico. Y que la segunda pelea, la del mordisco, es el momento que más le avergüenza de su carrera no porque perdiera sino porque perdió el control de la misma manera en que lo había perdido tantas veces fuera del ring, dejando que la frustración tomara el control en lugar de mantenerse en el sistema que Cus le había enseñado. Tyson dice sobre el mordisco algo que vale la pena registrar con exactitud. Que en ese momento no era el boxeador que Cus había construido. Era el niño de Brownsville que reaccionaba al dolor con la única respuesta que Brownsville le había enseñado antes de que Cus llegara. Que perder el control en ese ring fue perder la pelea más importante, no contra Holyfield sino contra la versión de sí mismo que Cus había intentado construir. Esa honestidad, la capacidad de nombrar exactamente cuál parte de uno mismo falló y por qué, es la forma más difícil de inteligencia que existe. Más difícil que leer el ring en tiempo real. Más difícil que preparar una estrategia contra un oponente específico. Más difícil que aguantar el dolor físico de una pelea de 12 rounds. Es la inteligencia de mirarse sin excusas. Tyson la tiene. Llegó tarde y con un costo enorme. Pero la tiene. Fin del segmento 3 sobre Tyson. Dime continúa y arrancamos con Warren Buffett, que es el personaje donde el poder toma su forma más paradójica de toda la galería porque es el hombre más rico del mundo que vive en la misma casa que compró en 1958 y que ha dicho repetidamente que la mayor parte de su extraordinaria capacidad es simplemente el resultado de haber aprendido a pensar correctamente sobre una cosa específica.